Dios le bendiga. Estamos aquí en Vino Nuevo, Casa de Oración, y recibimos a todos nuestros amigos, hermanos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube con un fuerte aplauso acá en Tomás 106, ciudad de San Martín, Mendoza. La palabra que quiero compartir el día de hoy es una continuación a lo que compartí con ustedes la semana pasada. La semana pasada hablamos del cántico de Débora que despertó a 3 personajes bíblicos. Ese personaje primero fue a la misma Débora, luego a Barak y también a esta mujer llamada Jael o Yael. Pero quiero decirte que Dios no viene solo a despertar a las Déboras, a los Barak y a las Yaeles. Dios viene a despertar a todo su pueblo para que reciban la victoria que Él tiene preparada. En esa época, en Jueces capítulo 4, verso 1 y 2, te lo vuelvo a repetir. Dice: después de la muerte de Ahod, que era un juez que también había traído libertad a Israel, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset Goim. Quiero decirte que cada vez que el pueblo de Dios, cada vez que los hijos del Dios desplazaban a su Señor en el primer lugar, venía opresión a su pueblo. Caían bajo la esclavitud y bajo la opresión de los reyes que habían en esa tierra de Canaán. Quiero decirte y quiero preguntarte, ¿en qué cosas has desplazado a Cristo en el primer lugar? Porque no hay otra alternativa. O le servimos a Dios o este mundo no hace siervos de Él. O somos siervos de Cristo o somos siervos de la potestad de las tinieblas. No hay grises en esto. No hay medias tintas, como decimos tradicionalmente. O ponemos a Jesucristo en el primer lugar, o otro Señor nos somete a su reino. O estamos en el reino de Dios y nos sometemos a su señorío, o como le ocurrió al pueblo de Israel, otro rey viene y nos somete a su yugo opresor. No tenemos más opciones, iglesia. Es Cristo o el yugo de muerte de este mundo. O es Cristo o es el yugo del pecado. O es Cristo o es el yugo de Satanás. Entonces en esta hora quiero que podamos entender de forma madura, iglesia, que somos llamados a un reino inconmovible. Hemos sido llamados por Jesús para ser libres. No tienes que seguir viviendo bajo el yugo del opresor. No tienes que seguir bajo el yugo de la muerte, bajo el yugo de la pobreza, bajo el yugo de la esclavitud. No tienes que seguir viviendo bajo el yugo de ningún otro Señor. Para eso Jesús murió en la cruz, para hacerte libre y para que puedas entrar en su reino de paz. Y eso tiene que estar en nuestra conciencia, iglesia. Ese yugo drena tu vida. El yugo del mundo va a drenar tu vida. Te va a hacer perder el tiempo. Te va a decir que puedes hacer las cosas a tu manera, pero lo único que te va a hacer es adormecer a los hijos de Dios de su real propósito. La real tarea que tenés con Cristo en esta tierra. Te va a hacer perder tiempo. Y te va a decir que corras y vivas detrás de las añadiduras. Pero quiero decirte, como Mateo 6:33 dice, que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Deja de perder el tiempo detrás de las añadiduras. Deja de perder el tiempo por lo que este mundo te ofrece.
todo lo que el mundo te ofrece no va a permanecer. Jesús dijo, el cielo pasará, la tierra pasará, pero mis palabras permanecen para siempre. Yo te invito a que busques y comiences a pelear por esa voz profética que viene del cielo, por esa palabra de verdad, por esa palabra de justicia, porque es lo único que va a permanecer en tu vida y va a ser eterno. Toda la añadidura se va a quedar acá en la tierra, pero todo lo que esté cimentado en su palabra permanecerá para siempre. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, verso 28-27, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Qué es lo que el Señor te viene a decir en esta hora? El yugo de este mundo, a diferencia del yugo que Dios te ofrece, es pesada, es cargosa. Yo no sé qué es lo que vienes cargando hasta el día de hoy. Eso no le pertenece a Dios, y eso no le pertenece a sus hijos, porque el verdadero yugo del Rey al cual le cantamos en esta noche es un yugo fácil, es un yugo suave, es una carga ligera. Cuando nosotros dedicamos nuestra vida al reino de Dios, las cosas van a fluir. No significa que no van a haber problemas, no significa que no van a haber dificultad, pero el Señor te asegura de que esa dificultad la vas a atravesar tomado de su mano. El Señor dijo, aunque camines por las aguas no te vas a ahogar, aunque camines por el fuego no te vas a quemar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Por lo tanto, en esta noche yo quiero decirte que el Señor viene a abrir tus ojos y viene a despertar el pueblo de Dios, de la misma forma como despertó a Débora, de la misma forma como despertó a Barak, de la misma forma como despertó a Yael, y viene a decirte, voy a sacar el yugo que te oprime, voy a sacar el yugo que te preocupa, que te aqueja, que te llena de dolor, que te llena de angustia. El Señor viene a reemplazar el yugo opresor por el yugo de Jesucristo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Lo que detiene un pueblo a despertar es el temor de salir del yugo del opresor, como el pueblo de Dios dice que estuvo 20 años bajo el yugo de Sísara. ¿Cuántos años vas a seguir así? Eso no son los planes de bien que Dios tiene para tu vida. Eso no son los planes de bendición que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes lo que le ocurrió a Barak? Tuvo miedo de enfrentar a Sísara. Por eso vemos en Jueces capítulo 4 versos 6 al 7, en donde Débora le dice a Barak, y en el 6 dice, y ella, hablando de Débora, envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Le hace una pregunta. Dice, ¿acaso Dios ya no te ha dado la estrategia? ¿Acaso Dios ya no te ha dicho que te va a liberar? ¿Por qué no obedeces? ¿Por qué no llevas adelante la voz profética que fue soltada sobre tu vida? Y Dios tuvo que mandar a la profeta Débora a recordárselo a Barak. ¿Cuántas cosas Dios ya te ha dado una palabra profética y sigues dudando?
¿Cuántas veces el Señor te ha dado una palabra dirigida y sigues con excusas y con argumentos y no la pones a caminar y no la pones en obra? Pero te quejas y vas a Dios y le decís, como el pueblo de Israel comenzó a clamar el pueblo porque llevaba 20 años bajo. ¿Cuántos años más tienes que vivir bajo la opresión del yugo de este mundo? Te digo que la voz profética tiene el poder para darte estrategias. La voz de Dios tiene el poder para dirigirte por el camino adecuado. La voz de Dios te viene a despertar para que pongas en obras lo que Dios ya dijo que tenías que hacer. Y Él te asegura la victoria, iglesia. Lo que pasa es que tengo temor. Barak tuvo temor. Y Dios tuvo que enviarle una profeta para recordarle lo que él ya había escuchado de parte de Dios. No esperes que venga un profeta a decirte lo que tenés que hacer. No tengas que esperar un reto de parte del cielo para que te pongas a hacer lo que la palabra de Dios ya dijo de lo que tenías que dejar, lo que tenías que hacer o lo que tenías que dejar de hacer. Ha llegado el tiempo de dejar atrás el temor, iglesia. Ha llegado el tiempo de escuchar y obedecer la palabra de Dios, la voz de Dios, porque Dios siempre tiene preparada una gran victoria después de tu obediencia. Siempre. Mire, le voy a contar un poco los sazones de lo que ocurrió en esa batalla. Barak había recibido una estrategia de guerra. Dice que Sísera tenía 800 carros de hierro. Era imposible que cualquier número de infantería pudiera derrotar a tal poderío militar en esa época. ¿Sabes lo que Dios le hizo o le mostró, le reveló a Débora y a Barak? Que tenían que levantarse en contra de Jabín, desafiar al capitán Sísera y decirle: vengan a este valle. Ese valle estaba seco, durante años había estado seco, pero ese valle era un valle en donde bajaban las aguas del monte Tabor. Y justo en ese día, en esa época, ni antes ni después había descendido el agua. Entonces, cuando Sísera fue a enfrentar el ejército de Israel, los carros quedaron empantanados en el barro y los carros quedaron completamente inutilizados. ¿Y cuántos soldados del ejército de Dios estaba esperándolo en ese valle? 10,000 personas. ¿Qué son 10,000 personas contra 800 militares con sus carros inutilizados? Fue una victoria asegurada. Porque aunque hubieran habido 2 por cada carro y hubieran habido 1,600 hombres en carros de guerra, no le iban a poder enfrentar a 10,000 de la tribu de Neftalí y a la tribu de Zabulón. Dios siempre tiene una estrategia para que la fortaleza del enemigo se haga añicos delante del ejército de Dios y de las fuerzas de Dios. Siempre Dios tiene una respuesta para tu problema, iglesia. Dios siempre tiene una respuesta, tiene una estrategia y una palabra de sabiduría para salir adelante. Esta palabra se llama el despertar de los valientes. Pero quiero que puedas oír, y lo más importante que puedas aprender en esta noche, que siempre la voz profética de Dios tiene poder. La voz profética despierta no solo a algunos en este tiempo, sino que esa voz profética va a despertar a todo un pueblo. ¿Cómo despertó el pueblo hacia la guerra? No solamente despertó Débora, no solamente despertó Barak. Esa voz, ese cántico profético también despertó a todo un pueblo. Mire, Barak
Habíamos dicho la semana pasada que significa arrodillarse y postrarse en adoración. Convocó a 10,000 de Neftalí y Zabulón. Neftalí en hebreo significa mi lucha o lucha persistente. Y Zabulón en el hebreo significa morada o habitación. En este tiempo, iglesia, Dios te está convocando y este tiempo comienza el día de mañana con un altar de oración, porque el Señor nos ha llamado a postrarnos y arrodillarnos con una lucha persistente en la habitación con Cristo. Esta palabra es para despertar a los valientes, y esos valientes serán despertados cuando entren en esa habitación y luchen perseverantemente, arrodillados y postrados en adoración delante de Dios. Yo no sé cuál es la estrategia que Dios te va a dar a tu vida, pero sé que Dios te va a hablar en esa habitación si luchas perseverantemente. Dios te va a hablar, iglesia. Le vamos a dar un lugar, un espacio, que es el espacio que se merece Él, el primer lugar de nuestra agenda, la prioridad de nuestra vida en estos 40 días de altar de oración. Y el Señor le va a hablar a su pueblo y su pueblo va a salir del yugo opresor de Sísara. En el nombre de Jesús, si esta la palabra la está recibiendo, dale un fuerte aplauso a Dios, di amén, gloria, decirle, esa es palabra para mí. Otros valientes también fueron despertados en Israel, y eso lo encontramos en el Cántico de Débora, Jueces capítulo 5, versos 12 y 18. No lo voy a leer porque es bien extenso, ni tampoco voy a profundizar, tal vez lo vamos a seguir desarrollando más adelante. Pero en el Cántico de Débora no solamente despertó la tribu de Zabulón y Neftalí, también fueron convocados la tribu de Efraín, también fueron convocados la tribu de Benjamín, también fueron convocados los de Manasés, también fueron convocados los que tenían vara de mando de Zabulón, también fueron convocados los caudillos de Isaacar, también fueron convocados las familias de Rubén, los de Dan y los de Aser. Todo un pueblo levantado y despierto por el poder de una palabra profética. El Señor, ¿qué es lo que está diciendo? Mire, preste atención. No solamente vino nuevo se levanta en este tiempo, se levantan familias, se levantan hombres con vara de mando. Se levantan caudillos de Jehová de los ejércitos en esta ciudad. Comienza a despertarse la iglesia de Cristo que se prepara para la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo viene y el tiempo es ahora que la iglesia de San Martín se levanta y se despierta para recibir en un altar, resguardando en oración la venida de su Señor. Porque el yugo de esclavitud caerá en San Martín. Porque el yugo del opresor caerá en San Martín. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen y cuántos lo declaran y lo celebran en esta noche? Yo quiero decirte una cosa. Cuando hay una palabra de Dios se celebra eso. Cuando hay una palabra de Dios lo tenés que celebrar. Porque es una palabra eterna. La voz profética no solo despierta a estos valientes, la voz profética también despierta a lo que estaba muerto y sin esperanza. Recuerde lo que ocurrió con el profeta Ezequiel, capítulo 37. Allí se nos presenta la visión de un profeta sobre un valle de huesos secos. Por ahí alguien comenta que estaban orando y habían recibido esa palabra también. Dios ordena profetizar a Ezequiel sobre esos huesos y milagrosamente cobran vida y se convierten en un gran ejército. Esto nos enseña que Dios, que el poder de su palabra puede despertar incluso aquello que parece muerto y sin esperanza. ¿Qué cosas se han muerto en este tiempo en tu vida?
qué cosas parecen que no van a resucitar y que no tienen solución en este tiempo para vos y tu familia. Yo declaro que la voz profética, el poder de la palabra de Dios va a resucitar lo que estaba muerto. Yo declaro que aquello que ya no había esperanza, aquello que ya no tenía solución, por la palabra de Dios los huesos van a levantarse. Por la palabra de Dios esos huesos se van a levantar y van a formar un gran ejército. Y lo que oprimía, la muerte que oprimía esos huesos, hoy esos huesos van a ser libertados del yugo de la muerte y van a levantarse con vida, con una vida nueva, con un vino nuevo. ¿Cuántos reciben esta palabra? Lo que estaba muerto resucita, lo que no había esperanza, nuevamente hay esperanza, iglesia. Nuevamente se levanta el Señor. No voy a leer todo el pasaje pero se encuentra en Ezequiel capítulo 37 del 1 al 6. Y les leo rápidamente. A ver, lo primero dice: la mano de Jehová vino sobre mí, dice Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Verso 4: y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Comenzá a levantar una voz profética en este tiempo. Comenzá a tomar la palabra de Dios y comienza a declararle a eso que no tiene vida: vas a levantarte. Decirle a tus hijos en la noche: orá por tus hijos, orá por tus finanzas, orá por tu casa, orá por tus padres. Y comienza a decirle: mi casa y yo serviremos al Señor. Yo declaro que esta palabra de poder, que hay esta palabra que dice: buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadiduras. Yo oro para que el reino de Dios esté primero en mi vida oh Señor, y no frenes las añadiduras que van a venir. Porque ciertamente las añadiduras van a venir, iglesia. Pero yo declaro esta voz profética: primero mi casa y yo te serviremos a vos. Primero mi casa te tendremos como único Señor. Yo profetizo que mis hijos te tendrán como Señor. Yo profetizo que en mi negocio vos serás el socio mayoritario. Yo declaro que en mis emociones, yo declaro que en mis pensamientos, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús hay poder en su palabra. Hay poder cuando la voz profética se activa y se declara con verdad. Dios no solamente usó el poder de su palabra a través de Ezequiel, lo podemos ver permanentemente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús despierta a una niña muerta con el poder de su voz. En Marcos 5, capítulo 35 al 43, y te lo voy a leer, dice: mientras él aún hablaba. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba hablando. Hay poder, hay vida en nuestra boca, pero también hay muerte en nuestra boca. Deja de profetizar y maldecir. Comenzá a profetizar la palabra de Dios. Comenzá a declarar lo que es justo. Comenzá a declarar lo que es verdadero. Comenzá a declarar lo único que va a ser eterno en esta realidad. Y Jesús estaba hablando y vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas,
cree solamente. ¿Qué es lo que frenó a Barak? ¿Qué es lo que frenó a los ejércitos? El temor. Yo vengo a decirte que no te dejes oprimir más por el temor. Comienza a activar tu fe por la palabra de verdad. Comienza a creerle a Dios y no le creas a las noticias, no le creas al ministro de Economía, no le creas a los sindicalistas, no le creas a ningún hombre. Comenzá a creer en las palabras de Jesús. Comenzá a creer en la palabra profética que Dios ha soltado desde el cielo en esta noche para tu vida y para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Comenzá a creer. Deja de temer. Y seguimos leyendo. Y no permitió que le dijese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, Jesús, y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. ¿Sabe cuál es la señal de que alguien no cree? Llora y alborota su medio, llora y alborota su familia, llora y hace alboroto en su trabajo, llora, se queja, porque es una persona que no cree que Jesús puede hacer la diferencia. Seguimos. ¿Por qué alborotáis y lloráis? Y mire, esta es la palabra profética que Dios suelta en ese momento. La niña no está muerta, sino duerme. ¿Qué es la verdad? ¿Lo que los alborotadores y los llorones dicen, o las palabras de Jesús sobre tu vida? ¿Qué es la verdad? Lo que los medios de comunicación o las redes sociales dicen acerca de la Argentina, dicen acerca del futuro, dicen acerca de todo lo que, miren, usted sabe de que somos expertos hablando de todo, somos ingenieros de todo, y no le creemos al Señor. Por eso Jesús más adelante echa a toda esa gente de la casa. Comenzá a limpiar tu ambiente. Comenzá a limpiar tu mente y tus emociones de aquello que te alborota, de aquello que te hace lamentar y quejarte. Comenzá a cortar algunas relaciones tóxicas. Colocale límites, porque esas personas vienen a profetizar lo malo sobre tu vida. Y hasta que vos no estás firme y le puedas profetizar a ellos palabra de Dios, es mejor que le pongas un cierre. La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, porque el mundo siempre se va a burlar de la palabra profética que Dios ha soltado sobre tu vida. Una vez vi un reel, un video en redes sociales de una ex vedette que hoy es cristiana y dice: yo no sabía el bullying que le hacen a los cristianos, no sabía que ustedes cargaban con eso. Es el yugo de Cristo. Y yo comencé a recordar en mi infancia y en mi adolescencia que en un punto yo dije: entro en ese yugo de ser objeto de burla por seguir a Cristo, o me sumo a la corriente de este mundo. Y recordé que fue bastante doloroso, pero después te acostumbras. Es más liviano eso que vivir una vida sin Dios. Es más liviano, es más fácil vivir con el rechazo de este mundo que vivir en un mundo muerto y caído. Es mucho más fácil caminar la voz de Dios que caminar la voz de este mundo. Solo hay dos voces: la corriente de este siglo o la palabra de Dios. En esta noche, ¿cuál vas a comenzar a escuchar? ¿Cuál vas a comenzar a proclamar? Te invito a que sea siempre la palabra de Dios. La gente se burlaba.
Se burlaban de Jesús. Mas él, echando fuera a todos. ¿A quién? No a algunos, a todos. No, mi amor, no te voy a echar, tranquila. No, vos sos la reina de la casa, no te preocupes. Si alguien se tiene que ir, me voy a ir yo. Sí, amén, dice. Y se burlaban de él. Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Me enternece la explicación que hace Marcos, porque dice la niña. Pero aclaro que era una niña grande. Ya no era muy niña, ya tenía 12 años. El Señor en esta hora tal vez no te está gritando, simplemente se ha acercado a tu oído y te está diciendo: Talita cumi, es tiempo y ahora, y ese tiempo es ahora, que te levantes. Que te levantes en oración. Te hago esta invitación. Es tiempo, es ahora, que en estos 40 días te levantes en un altar y te despertes con el fuego y con la voz profética que te dice a tu oído: niño o niña grande, ya no es tiempo ya no es más tiempo de ser un adolescente. Ya no es tiempo de ser alguien de 12 años. Es tiempo de levantarse y ser una iglesia madura, iglesia. Porque los hijos inmaduros duermen. Usted tiene adolescentes, duermen toda la tarde, porque están creciendo. Pero ya es hora de dejar de dormir, porque estás crecido, porque estás grande, y es tiempo de asumir tu tarea en San Martín. Así como Jesús despertó a esta niña, Dios despierta a aquellos que incluso están muertos en sus pecados, porque Él les quiere dar una vida nueva. No temas, cree, deja el alboroto, deja el llanto, solo créele a su voz. La voz profética de Dios te está diciendo en esta noche: no está nada muerto. Siempre, mire, le pasó a Ezequiel, le pasó a Jesús. Para la voz profética de Dios, nada permanece muerto. Aleluya. Nada está muerto. Para la voz profética de Dios, todo puede tener vida. Y en esta noche, si la quieres recibir, recibíla en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Para la voz profética de Dios, nada está muerto. Para la voz profética de Dios, todo tiene una salida. Para la voz profética de Dios, nada es imposible, ni siquiera la muerte. Y para terminar, te invito a que te pongas de pie. Mateo 25, del 6 al 7 dice así: y a medianoche se oyó un clamor. ¿Qué es lo que se escuchó? Repítelo y decláralo fuerte. A medianoche, ¿qué ocurrió? Un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Como les decía recién, es tiempo en estos 40 días que te despertes
y que en el altar comencemos a arreglar nuestras lámparas. Porque solo aquellos que tengan sus lámparas encendidas y ordenadas van a poder recibir al esposo que viene. Porque ciertamente Jesús viene. Y nosotros vamos a estar. ¿Qué sabes vos si viene mañana? Yo no quiero que vino nuevo ninguno se quede. Y que mientras estemos orando, se escuche ese clamor a medianoche. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y vamos a tener nuestras lámparas ordenadas. Y vamos a tener nuestras lámparas encendidas. Y vamos a levantar un altar de oración. No solamente por nuestra iglesia, sino para todos los pueblos y para todas las naciones. Nos despedimos. Te bendecimos, espero que esta palabra haya sido una palabra de ánimo, de exhortación, de edificación y de consuelo para tu vida. Y te esperamos todos los domingos a las 19 horas acá en Vino Nuevo, Casa de Oración, en Tomás 106. Le damos un fuerte aplauso a todos nuestros amigos que